Muchísimas y grandísimas bendiciones, amados hermanos de Shekinah, hermanos que nos escuchan en algún lugar del globo terráqueo y escuchen esta palabra. Hemos orado y vamos a hacer los trabajos al lado de Cristo que les sirva de bendición. Hoy tenemos un tema le hemos llamado hoy el consejo de la palabra de Dios. Nuestro texto clave está en 1 de Samuel 4, 21 y 22. Espero tengan unos minutos de atención y siempre traten, hasta donde ustedes deseen y puedan, grabar el canal del pastor Rubén Polanco, cosa que les llegue automáticamente apenas que subimos la prédica. Sí la hacemos en la mañana, pero en el editaje sube en la tarde por lo general. ¿Sí? Entonces, dice 1 de Samuel, mientras que buscaban sus Biblias, sus plumas, sus cuadernos, siempre me gusta que corroboren con Biblia y también lleven la palabra al altar y que sea Cristo quien se las confirme. Jesucristo. Dice 1 de Samuel 4, 21 y 22, y llamó el niño y cavó diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomado el arca de Dios y por la muerte de su suegro, de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomado el arca de Dios. Padre, que tu palabra corra en aquel corazón que la busca con un corazón arrepentido y de búsqueda de saber escuchar tu voz. Cubre con tu sangre nuestros pecados. Toma control de todo el ambiente. Que tu luz irradie las tinieblas. Que tu palabra sea expuesta con señales, poder, autoridad de parte tuya, según tu propósito y designio, y que llegue a los corazones y dé el fruto para la cual la envías. En el poderoso nombre de Jesucristo, gracias por este momento, Jesús. Amén. Consejo de la palabra de Dios. Siempre acostumbramos a amalgamar. La del domingo está bastante amalgamada con la de hoy. Y si usted tiene a bien escuchar las dos en la semana, en el tiempo que pueda, sería una bendición para usted, consideramos. Y el mundo está gestando muchas cosas. Y se nos vienen muchas leyes. Y yo diría muchas imposiciones que van a venir en el mundo actual, la cual los creyentes verdaderos, siempre uso esa frase, tenemos que estar muy atentos, bien instruidos, bien claros, con una comunión plena en Dios, cosa de poder tener la sabiduría, el discernimiento, la ciencia, para saber cuál es el camino a escoger con autoridad, poder, humildad. ¿Sí? De parte de la palabra de Dios y haciendo eco de lo que dijo Santiago. El que está a falta de sabiduría, pídala a Dios. Hoy el título del consejo de la palabra de Dios que nos ocupa hoy le hemos titulado Observemos nuestro culto a Jesucristo. Observemos como el atalaya está con el telescopio, aquel aparato que mira a distancia. Observemos nuestro culto a Jesucristo. Y la frase del día dice de la siguiente manera: la constancia es la virtud por la que todas las cosas dan fruto. En otras palabras, ser constante con buen culto a Jesucristo nos puede dar resultado. Si usted lo hace un mes, ayer, mañana no, por lo general no da fruto. Siempre usted verá que la planta tiene que tirar la flor, la fruta, y apenas que sale la fruta no se puede dañar en todo su crecimiento hasta estar gestada para comer. Si se cae, se pone negra, le pasa algo en el camino, la fruta se daña. Eso es constancia. Observe entonces, vamos a entrar en el consejo y observe
mírese en el espejo de la palabra qué clase de culto usted le está dando a Dios. Quiero comenzar refiriéndonos al texto que nos ocupa hoy. ¿Por qué es que se dio todo aquello que habla Primera de Samuel 22-21? Y me gusta ver todo el contexto y todo lo que pasó para que tengamos una aplicación actualizada para estos días, repito, donde se están gestando muchas leyes y estamos viviendo muchas cosas. ¿Por qué fue que pasó eso? Recordemos que Samuel se crió a los pies de Elí. Y me llama la atención algo. Elí fue un padre que en un momento tuvo sus bajonazos, por llamarlo así. ¿Y qué pasaba cuando se dio aquello? Recordemos siempre, un pecado chico, grande, mediano, del tamaño que usted lo quiera poner, trae otros consigo y peores. Samuel había profetizado. Los filisteos eran enemigos acérrimos de Israel. Ya ellos tenían su disputa. Usted recordará a Sansón y todo aquello. Ellos toda la vida vivieron peleando y eran sus enemigos acérrimos. Usted nunca se puede descuidar cuando usted sabe que tiene un enemigo acérrimo que lo acecha. Por eso usted tiene que observar y estar viendo siempre y mirando bien y analizando cómo usted se está comportando, si ha desmayado en algo, ha descuidado algo. Estos hombres comenzaron a fallarle a Dios. Samuel ya estaba camino al liderazgo, por decírselo, y ya les había profetizado. Pero una de las cosas que quiero hacer notar, Omnis y Fines estaban en el pleito, se dieron cuenta que estaban perdiendo y ellos hicieron algo aún más grande del pecado que ya estaban cometiendo. Recuerden que ellos cometían pecado, cogían de la carne del altar del Señor, las mujeres, todo este asunto de inmoralidad que se da hoy en día. ¿Y qué hicieron ellos? Cuando se sintieron que estaban perdiendo, profanaron el lugar santísimo, sacaron el arca del pacto y la llevaron como un amuleto, como un ídolo, pensando que con eso ellos podían comenzar a ganar el pleito. ¿Sí me está escuchando? Lo uno trajo lo otro porque se sentían amos, dueños y señor de las cosas a Dios. ¿Cómo se titula la meditación de hoy? El consejo. Observemos nuestro culto a Jesucristo. No pensemos que Dios está ahí arriba y todo lo podemos usar como Él nos enseñó. Hermanos, cuando no llevamos una vida de acuerdo al consejo y al mandamiento bíblico, las ceremonias sobran. Eso fue lo que le pasó a estos personajes por la cual hablamos hoy. Ellos pensaron que con llevar el arca, cuando lo que estaba pasando en Silo con el arca era que ellos debían saber que tenían que acercarse a Dios y arreglar su culto y tener una profunda humillación y arrepentimiento sincero, ya que ellos sabían que ellos no estaban haciendo el culto a Dios de acuerdo a lo que Dios establecía y que su comportamiento como hijos de sacerdotes y futuros sacerdotes no era el mejor. Pero un pecado trae otro pecado, les repito. Mire el atrevimiento que ellos tuvieron, sacaron el arca y la llevaron allá sin permiso de Dios. Ellos no eran sumos sacerdotes. Recuerde que el arca tenía que estar en el lugar santísimo y solo el sumo sacerdote podía lidiar con eso una vez al año. ¿Y qué pasa?
Me gusta estudiar la palabra y ver a nuestro Dios actuar. Hermanos, Dios tiene poder, Dios tiene su propia sabiduría y Él va a ejercer su voluntad y Él responde a aquellos que verdaderamente le buscan. Usted no puede hacer ceremonias para pensar que las cosas le van a salir bien. Hermanos, a veces podemos Shekinah, yo espero que estemos llevando nuestro programa de este mes adelante y que lo estén llevando, amados hermanos, con todo corazón, alma y espíritu, usted y su familia. Y aplique el mensaje del domingo mucho a nuestro mes de programación. Ustedes sabrán a qué me refiero. Hermanos y amigos que me escuchen, hay que observar muy bien el culto que le llevamos a Dios. Vacilar un poco y fallar aquí te lleva a otra cosa, hasta que te lleva a pecados muy deshonrosos, como dice la palabra de Dios. Cuando el pecado sube a la presencia de Dios, Dios descenderá con juicio. Cuando usted mira el otro lado, Omnis y Fines, ¿por qué estaban haciendo? Mira un hombre llamado Elí, que cuando sucedió esta escena, él ya tenía 40 años de estar reinando en Israel. Tenía sus cosas positivas, pero ya el hombre estaba viejo y según la costumbre de aquel tiempo había un lugar donde aquel mayoral, por así decirlo así, se sentaba. Se acostumbraba a tener una silla especial y no tenía recostadero en aquellos tiempos, pero era una silla muy labrada de madera, muy especial. Elí se sentó allí para ver, porque Elí reconocía que lo que estaban haciendo los hijos no estaba bien, y él estaba un poco desesperado para saber cuál era el resultado. Sí, de aquel tiempo se puede decir que Elí era un magistrado público. Y él se puso allí en ese lugar, ocupó ese puesto acostumbrado para saber qué estaba pasando. Yo me supongo aquel mayor de edad, este magistrado sentado, y miró y le dijeron que la guerra se estaba perdiendo y que Omnis y Fines habían entrado a buscar el arca y se la habían llevado corriendo a la guerra. Y Elí no reaccionaba, cuando Elí sabía que eso no era oficio de sus hijos. ¿Cómo es el título de nuestra lección hoy? Observemos nuestro culto a Jesucristo. Hermanos, las ceremonias no sirven de nada. Que usted vaya a la iglesia, hable lenguas, brinque, salte, tenga este cargo, tenga el otro, a Dios no le impresiona nada de eso. En lo que usted impresiona a Dios es en guardar su palabra, guardar su testimonio, realizar las cosas de acuerdo a lo que Él ha establecido. Mucho más en este tiempo, cuando vienen leyes totalmente nefastas para la iglesia, la familia. Por eso le he titulado: observemos nuestro culto a Jesucristo y la constancia da fruto. No es que usted gobierna hoy y mañana no y pasado sí, después deja eso. Eso le estaba pasando a este hombre. Pero lo que siempre digo, el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Cristo no pasarán. Con todo esta desmande que tenían estos muchachos, y yo oro a Dios para los que de una u otra forma ocupamos algún tipo de liderazgo en la iglesia, observemos nuestro liderazgo, nuestro culto a Dios en favor de cómo está nuestra familia. No pongamos cargas sobre otros que nosotros no llevamos. Recuerden que el domingo pasado hablé de Ezequías, un hijo ejemplar. A pesar de que su padre no estaba haciendo lo bueno, cuando él llegó, él arregló. Escuchen, hijos,
escuchemos, los que tenemos algún liderazgo somos padres. Quizás nosotros los que tenemos cierta edad le pudiéramos decir a los jóvenes de hoy, a los adolescentes: mira, si yo le hubiera hecho caso a mis abuelos, si yo hubiera escuchado a mis padres, si hubiera escuchado los adultos de cuando yo era joven, quizás no hubiera tenido tantos pases, tan infortunios en la vida, que hubiera corregido muchas cosas, y quizás muchos no han logrado lo que debieron lograr por no escuchar. Pero yo siempre tengo un decir: el tiempo y Dios no falla. A veces que nosotros como padres podemos ser gravosos, pero el tiempo y Dios le va a recordar a los jóvenes, adolescentes, los hijos, que hay que escuchar. Como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero a veces los jóvenes piensan que es gravosidad. Pero ¿qué pasaba allí? Se estaba cumpliendo una profecía del profeta joven Samuel y nadie la escuchaba. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Hoy en día por Facebook, YouTube, todas las redes sociales y por todos lados han salido cantidad de predicadores, hasta hermanos y hermanas que no tienen ministerio. Y yo me alegro de eso, de que la palabra de Dios sea expuesta, pero miremos cómo la exponemos y qué testimonio tenemos frente a Dios, no al rubro, la nación, el continente, el hogar, el lugar donde usted predica, porque cualquiera puede subir un mensaje a las redes y cualquiera puede predicar. Pero el asunto es cómo lo estás haciendo. Estos jóvenes estaban equivocados, estaban en inmoralidades, en desajuste totalmente a la ley de Dios. Y cuando se vieron perdidos, pensaron que como Moisés usaba el arca, los antiguos patriarcas usaban el arca y Dios se manifestaba y ganaba. Las ceremonias no nos llevan a ningún lado. El testimonio, la humillación, el arrepentimiento, el que observemos el culto a Dios, que realmente Dios se pueda agradar. Eso es lo que da victoria. Ellos quedaron hasta en una idolatría, en un amuleto, pensaban que el arca era qué. Pero Dios ya había hablado en el capítulo 2, esto es capítulo 4, el texto que nos ocupa hoy. Pero en el capítulo 2 ya Dios había hablado por Samuel. Mire lo que dice. Primera de Samuel 2, 34 y 35. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus hijos Ofnis y Finees, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote, oiga los requisitos, fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí un ungido todos los días. Un ungido. No son las ceremonias, mis amados hermanos. No es que usted ayune, ore, sea un líder, un patriarca. Yo no sé qué título usted tenga. Es que las ceremonias no ayudan. La vivencia, la relación, el arrepentimiento, el que observes cómo tú llevas el culto a tu Dios, eso es lo que da la victoria. El que Dios apruebe. Y cuidémonos, repito, porque un pecado lleva a otros pecados, como estos jóvenes. Elí era una persona del Antiguo Testamento, pero con un problema muy moderno. Yo le digo a los verdaderos padres cristianos: si nosotros, y si usted tiene niños de 3, 4 años, de meses, con más razón, si nosotros no educamos en el consejo del temor, bajo la unción, la oración, la guianza de Dios, ¿qué puede ser de nuestra juventud que asiste a la iglesia si se vienen leyes como las que se están viniendo, los tiempos de Sodoma y Gomorra? ¿Pasará los Ofnis y Finees? Inmorales, hacían cosas que no debían hacer. Padres, yo le digo, instruye al niño. Yo prefiero que se me vaya la mano en el ser estricto que ser un padre como Elí. Mire lo que digo, le repito. Elí era
una persona del Antiguo Testamento, pero con un problema muy moderno para el 2021. Pudo haber sido un excelente líder, un excelente sacerdote, pero fue un padre deficiente. ¿Escuchó? Un padre deficiente. Hay líderes que para la iglesia hay muchas leyes, pero en su casa nunca he gustado, ni miro bien el varón del hogar que se deja manejar de su esposa y sus hijos. Pero tampoco creo en un dictador. Yo estoy todavía tratando de ser lo que dijo el apóstol Pablo, como la nodriza, tierno, pero con autoridad y poder de parte de Dios. Eso es lo que cuando usted estudia la palabra sumisión, que se habla de la mujer, que se habla de la iglesia, no se habla de una sumisión. Siéntate ahí, párate ahí. No, se habla de una, por eso es la palabra sumisión. Ella obedece a su marido, en este caso Cristo en la iglesia, o su esposa al esposo. ¿Por qué? Porque lo ama y porque él la ama. Y porque él hace cosas que son dignas de que se le haga caso. Es un ungido, es un sacerdote, es un hombre de Dios. Siempre tiene la razón, no porque él es sabio, sino porque veo que el Espíritu de Jehová está sobre él. Y siempre resulta como él dice. Por eso me sujeto a él, por eso él es mi cabeza. Eso es lo que habla de Cristo y la iglesia. Las ceremonias no ayudan. Por eso es que en sermones atrás hablé que hay muchos cultos que son una andanada de cantatas y instrumentos y cantantes y músicos y una buena lírica en el predicador, pero más que nada es emotivo. No hay sustento de testimonio en la presencia de Dios. Estos jóvenes llevaron el arca porque recordaban que el arca era, cuando aparecía el arca venía la victoria. Pero aún los filisteos, cuando quitaron el arca, pensaron que Dios había ido para allá con ellos y que Israel ya no tenía. Pero Dios tiene sus formas de actuar y trabajar. Dios tenía un Samuel que le tocaba el turno por haber sido un hombre ungido y de testimonio y dedicación para Dios. Yo oro que los padres, hijos, líderes, quien usted sea, miremos, observemos el culto que le damos a Dios según la palabra de Dios y si lo estamos agradando. Él era un hombre de logros. Hay liderazgos, hay padres que tienen logros que no se le quita, pero a Dios no le impresionan los logros. A Dios le impresiona el que usted sea como la frase del día. La constancia es la virtud por la que todas las cosas dan fruto. La constancia. No es que hoy discipliné, hoy fue un buen padre, hoy fue un buen prevístero, un buen obispo, mañana no. O es que en la iglesia soy un buen pastor, pero en mi casa las cosas andan y yo pienso que Dios no se está dando cuenta. Y aquí no ha pasado nada. No, y como siempre digo, hoy en día para mí las redes son como ese texto. Lo que se hace encumbrado en la recámara secreta, desde la azotea se grita. Y cuidémonos, porque el mundo está llegando o llegó los días de Sodoma y Gomorra. Por esto en estos días escribí una glosa en una de las redes que tengo. No nos entretengamos con la pandemia y añado hoy, observemos nuestro culto a Jesucristo. Logros que tuvo Elí. Juzgó a Israel durante 40 años. A Ana, la madre de Samuel, le aseguró la bendición y eso sucedió. Educó y entrenó a Samuel, el más grande juez de Israel. El hombre no era que no tenía frutos. El hombre tenía 40 años y tenía frutos. Pero Dios no se vale de que tú tengas ciertas cosas positivas, pero en otras no.
hijos, padres, pastor, obispo, presbítero, yo no sé cuántos rubros hay en los 5 continentes. Observemos nuestro culto a Dios. Yo siempre lo he dicho y lo repito: Dios lo quiere todo o nada. El que le pone una tilde, le añade una J, esta es lo mismo que nada. Y si me amas, guarda todos, no 1, ni 2, ni 3. Toda la escritura es útil y hay que practicarla. Miren, hijos, padres, líderes, pastores, obispos, presbíteros, reverendos y tantos títulos, y hasta apóstol hay hoy en día. Yo no sé cómo está eso, ¿no? Pero miremos ahora las debilidades y errores que tuvo Elí. No supo disciplinar a sus hijos y corregirlos cuando pecaron. No supo manejar la disciplina en su hogar. Tenía la tendencia de reaccionar ante las situaciones, pero no tomaba una acción decisiva. Ay, Elí, Fili, oigo que agarran la carne y que están haciendo romance con la mujer. Pero hasta allí. Luego de la guerra, los tipos entraron, agarraron el arca del pacto sin ser sumo sacerdote y se la llevaron al centro de la guerra y los filisteos la decomisaron. Porque esto es como cuando tú subes o bajas una escalera, es de escalón en escalón. Así mismo como subes puedes ir bajando. Pero tú puedes tener título en la sociedad, pero delante de Dios hay una condena, como estos jóvenes. Ellos, en vez de arrepentirse, humillarse, están perdiendo. Sabían que el arca ganaba. ¿Por qué no se acordaron cuando Josué perdió? Porque había anatema. Eso no se acordaron. Se acordaron era que el arca ganaba guerras. Cuando el pecado te ciega, tú quedas vedado. Observemos nuestro culto a Dios todos, comenzando de este servidor. Vio que el arca del pacto era como una reliquia, la atesoraba, en vez de verla como un símbolo de la presencia de Dios. Hay gente que está idolatrando su cargo, idolatrando que hablan lenguas, que van al culto, que testifican, que diezman, que hacen, deshacen, pero están como Acán con sus lingotes de oro y su manto babilónico escondido en el centro de su corazón. Y Dios no se agrada de eso. Observa cómo tú le das culto a Dios. Sé santo porque yo soy, sin santidad nadie. No es el día que venga por nosotros. Es que si tú no eres santo, todo lo positivo que te vean en tu liderazgo, en tus hijos y tu esposa, si tú no tienes un 100% de santidad y te conduces con un culto verdadero a Cristo, eso no agrada a Dios. Lecciones que podemos aprender para este tiempo, querida familia, queridos líderes. Los padres necesitan ser responsables de la disciplina de sus hijos. ¿Escuchó? Usted es responsable de la disciplina de sus hijos. Por eso es que Pablo habla de los requisitos para ser líderes. Y quizás aquí voy a golpear una vaca sagrada. Pero uno de los problemas que considero yo que en el mundo el liderazgo cristiano está cojeando es que los hermanos saben que en la iglesia predicamos una cosa, pero nuestros hijos hacen otra. Y en muchos de los casos agarramos como los gatos, le tiramos tierra y lo tapamos. Y a veces también no le echemos solamente la culpa a los muchachos. A veces predicamos sermones que realmente distan en realidad de la vida que nosotros llevamos. Hay predicadores que yo los escucho predicar, pero se me hace duro escucharlos. No porque juzgue, sino porque miro que están predicando cosas que no practican. Y no porque yo los juzgue, sino porque la vida hoy nos grita. Y esos son visos proféticos antes de que Cristo venga por aquella novia sin mancha y sin arruga. Miremos bien, porque yo soy uno de los primeros que digo,
soy esposo, soy padre y tengo unas cuantas ovejitas del Señor Jesucristo apacentándole. Mi responsabilidad es muy grande delante de Dios. Yo tengo que ver bien. No soy perfecto, tengo detalles, pero tengo que mirar bien. Si a alguien le digo, anda en santidad, ora, educa a tus hijos, cuida el testimonio de tus hijos, yo tengo que tratar de ver, aunque yo no estoy 100% con mi familia, pero hasta donde yo sé y lo que pueda hacer, no me pase como él. Yo me supongo ese pobre viejo ya no veía bien en esa silla sentado. Quizás nunca estuvo de acuerdo con que sacaran el arca. Padre, líder, pastor, obispo, cual sea tu cargo, jefe de gerencia de tal compañía o ministro, presidente de un país, mira cómo anda tu familia para tener tal cargo y tal dirección y ejercer autoridad sobre otros. Porque cuando tú estás en pecado y ejerces autoridad, lo que haces es traspasar los pecados, los males, las tinieblas a aquellos que tú liderizas. Eso es lo más triste. El pueblo de Israel perdía porque había gente que no hacía el trabajo. En mi loca homilética, a mí me parece ver a Elí sentado en aquella, porque dice que estaba ciego. Y me parece ver que escuchó, oye, Omni, están perdiendo la guerra y Omni y Fini se llevaron el arca. ¿Y para qué estos muchachos se llevaron el arca? Más problema, ellos no tenían que entrar al lugar santísimo, mucho menos llevar el arca allá. ¿Qué está pasando? Pero totalmente impotente porque ya había perdido autoridad. Si me explico, amados padres, amados líderes, el que tú tapes tu pecado, eso no funciona. Puede funcionar para la sociedad, para la iglesia, para el gobierno, la empresa, pero delante de Dios no. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra es su cosecha. Ya la profecía estaba dada. Hoy en día hay muchos predicadores, pero hay que mirar realmente a aquel ungido que trae la voz de Dios, como Samuel en el caso de Elí y sus hijos. Y Dios habló, pero no hubo arrepentimiento. Hubo ceremonias a veces como nuestro culto. Ahorita cuando regresamos al templo, que vamos a hacer Zoom, que lo voy a entender por acá, por allá. ¿Y cómo está el testimonio? A Dios no le impresionan ceremonias. Y siempre recuerdo cuando hablo de estos temas. En mi nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos. Y Dios dice, nunca os conocí. O sea, que tú tenías fuego extraño, nunca te conozco. Elí, Fines, usaste el arca, eso yo lo usé, pero Acán también estuvo pecado y lo usaron y perdió Israel. Las victorias pasadas no pueden sustituir la verdad presente. Recuerda el título de nuestro consejo. Observemos nuestro culto a Dios. ¿Cómo me presentaré delante de Dios? Sea en mi recámara secreta, sea en el altar familiar, Shekinah, sea en el programa mensual de la iglesia, sea que predico por Zoom, por Facebook, sea que regresemos a la iglesia y estamos en el altar. ¿Cuál es mi testimonio? ¿Qué testimonio observo en mi vida, en mi familia? Y diría yo en mi caso, ¿qué testimonio observo en la iglesia? Allí se están llevando las cosas de acuerdo a la palabra de Dios estrictamente, o es de acuerdo al que diezma, o el que es mi primo, mi amigo, mi hija, mi esposa. ¿Cómo está el orden en el templo? Que un día daremos cuenta a Dios. Los hermanos de Shekinah, si estuvieran para la gloria de Dios, lo digo, y no porque yo he podido, siempre he sido celoso de las cosas de Dios. Yo le puedo decir, en Shekinah no hay legisladores, y ha pasado de todo un poco. Y los hermanos de Shekinah están claros que yo juego con ellos, me chisteo, río, canto, lloro, ministramos, predicamos, pero ahí al que hay que sacarle tarjeta roja como en el fútbol, se le saca a quien sea. Ahí no es que vamos a tapar.
Las victorias pasadas no pueden sustituir la verdad del presente. Quiero que miren algo. Miren lo que es estar consagrado. El arca fue quitada. Los filisteos pensaban que habían apabullado a Dios. No habían apabullado a Dios. Dios ya había hablado antes de eso lo que le iba a pasar a estos pecadores. Sencillamente es lo que siempre digo. Dios usa hasta el diablo para cumplir su voluntad y su palabra. Es interesante todo lo que pasó con el arca. Los filisteos llegaron y la pusieron al lado de Dagón, y el pobre Dagón también pagó los platos rotos de Eli y sus hijos. El pobre amaneció desnucado, sin cabeza. Porque Dios no necesita de nadie, Él es soberano, Él es poderoso. Por eso, iglesia, amados hermanos, congregación, linaje escogido, real sacerdocio, hoy en día estamos viviendo la palabra profética que dijo Juan. ¡Qué grande dicha es haber sido llamados hijos de Él! Por lo tanto, observemos el culto que le estamos dando. Es sin mancha y sin arruga. A veces parecemos a los delincuentes, tenemos caletos de pecados, con ese al final. El domingo vamos a la iglesia, predicamos y los hijos testifican y están en el coro y tocan este instrumento. Hermanos, observemos el culto a nuestro Señor. Mira el otro lado. Samuel estaba haciendo, en eso fue positivo. Yo me supongo que Eli lo educó muy bien, pero Samuel era un hombre que venía del linaje de profecía bíblica, de una madre humillada. Por eso yo siempre le diría a las madres: hermana Dorca, querida esposa, amada madre, mantenga a su familia en el altar. No importa los zarandeos que le pueda dar el enemigo, la oración de una madre puede mucho. Primera de Samuel 7, 9 y 10. Estos habían llevado el arca, habían hecho, pero Samuel llevaba una vida recta. Por eso yo no creo, ay, que yo me dañé porque estoy en la iglesia tal y ahí todo el mundo adultera, fornica y anda mal vestido y bochinchando y fornicando y adulterando y ahí no pasa nada. Tú puedes estar en la peor iglesia, en la peor familia, en el peor barrio, pero brillar para la gloria de Dios con un culto sagrado, santo a tu Dios, Jesucristo. Fuera de Él no hay quien salve. Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Sigue diciendo 1 Samuel 7, 9 y 10. Y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó y fueron vencidos por Israel. ¿Ve la diferencia? Cuando hay una vida consagrada. Es bonito ser un santo de Dios. Yo todavía digo lo de Pablo. Estoy tratando de ver si logro hacer aquello. Yo siempre he pensado vivir bajo el manto de Dios, cumplir con el culto a Dios, hacer lo que le agrada a Dios. Ojalá me cueste, porque en este tiempo predicar la verdad, pararse contra la mentira tiene un costo, pero bendecidos somos porque si a Cristo le costó, que a mí. Pero este hombre sí no andaba con rodeo. Este hombre sí no era inmoral. Este hombre sí no andaba haciendo cosas que no debía. Él agarró y echó el sacrificio. Un cordero. Todavía de leche. Tierno, especial para Dios. Lo sacrificó y ese día este hombre de Dios hizo ese sacrificio, no el arca. Él sabía lo que Dios necesitaba. Dios sabía escuchar al santo. Dice que Dios tronó desde los cielos. Volvió a sentirse el poder de Dios en contra de los enemigos, porque había un hombre que sabía darle el culto a su Dios.
había un hombre que sabía oficiar y traer el poder de los músculos de Jesucristo sobre el enemigo. Que hoy haya pastores, obispos, padres, hijos, quien sea tu lugar, que realmente Dios truene desde los cielos cuando hay sacrificio de parte tuya y Dios venga y venza a los enemigos. Tronó y los atemorizó. La iglesia, los hijos de Dios, el sacerdocio santo, mejor dicho, la congregación de los santos. Como dijo Pablo en Filipo, a los santos que están en Filipo. No a todos los que van a una iglesia o a todos los del pueblo de Filipo. No, a los santos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Que hoy Dios nos impacte. Cuando yo vaya a mi recámara secreta, cuando entra al templo, a un Zoom, a una conferencia, a una predicación, cuando reúna Chequiná, el altar familiar para el programa de este mes, que yo pueda saber que Dios dice, oye, ángeles, allá abajo en la tierra hay un olor fragante, alguien me está oficiando un culto, la cual está bien observado mi palabra, la santidad, lo que a mí me agrada. Alguien está haciendo un culto de olor grato. Tengo que descender. Lo vamos a necesitar mucho, no solo para la pandemia. Escuche lo que le digo. Las leyes que se vienen, los problemas de apostasía, los problemas y desastres naturales. Hermanos, el mundo está viviendo una realidad. El fin de los tiempos se acerca. El principio de dolores comenzó. Yo le exhorto al que me escucha esta palabra, sin ánimo ofender a nadie, pero como un hombre de Dios para hablarte. No vaya a ser que estés en el crujir de dientes pensando que estás bien y estás mal. Observa qué clase de culto le das a Jesucristo y qué constancia tienes en ella. Ese culto de Elí, Omnis y Fines, estaban en el lugar santísimo, atropellaron el arca y se lo llevaron, pero Dios dice, estos me las pagan. Pero sin embargo vino un ungido llamado Samuel, dice, vamos a tomar un cordero, vamos a elevar altar a Dios. Automáticamente Dios tronó desde los cielos y dice, es hora que los filisteos me la pagan. ¿Puede ver usted la diferencia de darle un culto a Dios? Miremos, pueblo del Señor, linaje. Padre, en esta hora yo soy el primero. Permíteme cada día mejorar mi testimonio, mi vida. Que yo pueda tener un culto junto con mi familia y las ovejas que pastoreo. Todo es tuyo porque aún yo soy una oveja que observa el culto. Que nunca me tiemble la mano para llamar las cosas por su nombre. Lo que es blanco, lo que es negro, tenga lo que no tenga. Y oro, Señor, para que tú pongas un sentir, el sentir que hubo en Cristo, el corazón, a la vida, quien quiera que sea, llámese África, Asia, Eurasia, Oceanía, presidente, líder de una empresa, de una república, de un rubro, de una iglesia. Observemos el culto a Jesucristo. Más vale que corrijamos a tiempo, no nos pase como esta familia. Y imitemos lo que hizo Samuel. Apenas que Samuel ofreció su holocausto, dice que tronó Dios. Toca, Señor, truena. Confirma esta palabra. En el nombre de Jesucristo, tú no puedes ser burlado. Ashamaya Kirimanda. Toca, ministra, cubre con tu sangre, liberta, ata las tinieblas, y el que es santo, santifíquese todavía. Consejo bíblico para el real sacerdocio en el nombre de Jesucristo. Muchísimas y grandísimas bendiciones, mis amados hermanos y amigos.